Empezamos. Hermenéutica de la restauración, entendiendo la escritura desde nuestra identidad. ¿Sí? Sección 1, una sana y necesaria autocrítica. Como primer punto que vamos a desarrollar es la correcta interpretación bíblica como expresión de intimidad con Dios. ¿Sí? Entonces, este punto es la correcta interpretación bíblica como expresión de intimidad con Dios. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 22 y 23. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha pasado para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Qué ha pasado para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Este versículo es clave en este primer acercamiento y primer punto. Nos habla que Dios hace una separación en la revelación. Dice que se va a manifestar a unos y no se va a manifestar a otros. Y nosotros, o la gran mayoría del mundo, tiene la Biblia, pero no a todos se les va a manifestar las verdades de la Biblia. Sí, muchos tienen, yo sé que hay algunos países algunas lenguas que ni siquiera tienen la Biblia, pero en el caso del español, en el caso de Chile, que es nuestro caso, dice, a algunos se le va a manifestar la verdad, la revelación. ¿Y cuál es la condición para que Dios se manifieste o no se manifieste, según este versículo? Y es que amemos a Dios. Entonces, nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestro ser, ¿a fin de qué? A fin de que Él pueda ser manifestado. Porque que pueda ser manifestado, eh, eh, tiene que también ser revelado en la Escritura. Entonces, tenemos que tener esta conexión, manifestación con revelación. No sé si me sigue. ¿Me entiendes? Entonces, primero, Señor, yo necesito amarte a ti para que tú reveles tu palabra a mi vida. Entonces, primero tenemos que asegurarnos de qué cosa, de amar a Dios para que Él se manifieste, para que Él revele su verdad en medio de nosotros. Antes de ir al detalle de la interpretación bíblica, detengamos en la motivación. ¿Qué es lo que nos mueve en procurar entender bien las Sagradas Escrituras? Puede ser el orgullo de tener la razón y que otros se equivocan, con un hálito de superioridad intelectual, el orgullo de tener la razón. O puede ser que nuestra motivación sea el celo de intimidad con Dios. Y yo le invito a que esta sea tu motivación. O sea, Señor, yo quiero conocer tu palabra, yo quiero conocer las verdades, yo quiero leer bien la Biblia y entenderla. Pero ¿para qué lo quieres? ¿Para ser superior a otros y decir, yo entiendo y tú no? ¿O humildemente decir, Dios mío, yo tengo celo de tus cosas? Yo tengo celo de tu presencia, yo tengo celo de tus verdades, yo tengo celo de ti. Por eso quiero conocerte y conocer las escrituras. En los versículos una pregunta que separa muy bien eh, las aguas. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El mundo del griego cosmos, que significa arreglo ordenado. ¿No es cierto? Que dice que es que no se va a manifestar al mundo, pero sí a nosotros. Bueno, ¿qué significa mundo? Mundo, ¿qué significa? Cosmos ordenado. De allí la palabra cosmos se ha traducido como mundo y en otras ocasiones cosmos también ha sido traducido como adorno. Entonces, una misma palabra, cosmos, se traduce como mundo y en otros contextos se traduce como adorno, para que vea que estamos hablando de algo ordenado que se presenta, como es el caso de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3. Como sistema universal y moral, está diseñado para estimular la codicia de los ojos
satisfacer el apetito de la carne y para ello requiere tergiversar la palabra de Dios. Por eso es que mundo es algo ordenado y es algo que apela a tus sentidos, diciendo qué hermoso es lo que te ofrece la serpiente. En tal sentido, como sistema ordenado, mundo o cosmos es el fruto prohibido que la serpiente antigua le ofreció a la mujer. Nos dice a este respecto Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Se dan cuenta que aquí se plantea lo que yo les comentaba, de que se plantea como algo bueno, como algo apetecible? Y ese fue la base del engaño, ¿no es cierto? Un árbol hermoso y codiciable. ¿Qué fue lo que se perdió en la caída en Edén? ¿Qué fue lo que perdieron? Adán y Eva perdieron su comunión con Dios, a tal punto que se produjo un cambio moral profundo que les avergonzó de sus cuerpos ahora al servicio del pecado. Y en lugar de estar presentes en el jardín, con culpabilidad, se escondieron de Dios. Lo anterior es vital para entender para el cristiano. Creer en una interpretación y aplicación errada de la palabra de Dios, como la mujer creyó a la serpiente, conduce a la desobediencia y al quiebre de su relación con Dios. No sé si se acaban de dar cuenta de lo que yo acabo de comentarles. El hecho de que tú interpretes mal la Biblia es el principio de la caída. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le pasó a la serpiente. Recibió una palabra de Adán, que era palabra de Dios, y empezó a dialogar ¿con quién? Con la serpiente. Y la serpiente, junto con Eva, surgió una alternativa de interpretación, diciendo, mira, es cierto que Dios dice ese, pero yo te vengo a modificar un poco la palabra de Dios. Es decir, Satanás y la mujer interpretaron la palabra de Dios. Y esa fue la base de la caída. Y si fue la base de la caída en el principio, también puede ser la base de la caída hoy en día. ¿Me entienden? Ese es el tema. El tema de que vía interpretación nosotros podamos tergiversar la palabra de Dios. El interpretar mal la Biblia es un lujo que no podemos darnos, porque implica alejarnos de la verdad y Dios es verdad. Le repito, interpretar mal la Biblia es un lujo que no podemos darnos porque implica el alejarnos de la verdad y Dios es verdad. Consideremos lo siguiente, la tergiversación de la palabra de Dios es de una estética seductora que nos arranca de creer en la verdad. Por ello proliferan las sectas, las blasfemias y herejías. Técnicamente, el argumento dado por la serpiente fue una herejía. Fue elegir las palabras de Dios y darles un significado nuevo, una posverdad. Una posverdad es una mentira que se afirma como verdad basada en los sentimientos usualmente de contenido político. Nuestro celo por la interpretación correcta de las escrituras debe ser un celo por nuestra intimidad con Dios. Repito, nuestro celo
de la interpretación es que yo quiero entender bien lo que dice la Biblia. Tiene que estar conectado ¿con qué? Con tu intimidad con Dios. Para los casados, ¿ya? ¿Cuántos están casados? Levanten su manito. Ya, bien. ¿No es cierto? Usted que es una sola carne, usted le daría lata, le daría molestia, ¿no? Que interpretara mal a tu mujer. Y que interpretando mal a tu mujer, hable mal de tu mujer. De una manera injusta. ¿No te daría a ti como varón una molestia de que, oye, que no la entendiste? ¿Sí o no, varones? ¿Cierto? Pero ¿cómo? Porque ¿no es cierto? Ella no quiso decir eso. ¿Y por qué nos daría esa molestia? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos una sola carne. Tenemos intimidad con nuestra esposa. Y esto lo estoy usando como figura y forma de que a nosotros también nos debería de alguna manera molestar, inquietar el hecho de que interpreten mal a nuestro amado que es Dios. ¿Me entiende por qué? Porque ¿cómo van a estar interpretando mal a mi amado? Mi amado no quiso decir eso. El que ama mi alma no quiso decir eso. Tú lo estás interpretando mal. Entonces, entendamos bien, el hecho de interpretar bien la Biblia tiene que estar relacionado con nuestra intimidad con Dios. También, otro ejemplo, ¿no es cierto? Que en intimidad, en el matrimonio, uno se puede decir, por decir, apodos o códigos que dentro del matrimonio se entienden. No sé cómo le dirán a usted, le dirán mi chanchito. ¿Cómo le dicen? Mi chanchito, mi perrito, ¿ah? Mi gentil, dirá uno. Otro mirá, mi siervo de Dios. Ah, ¿a qué le dice mi siervo? No creo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que eso ¿qué es reflejo de qué? Es reflejo de un conocimiento profundo. Entonces, el que yo entienda, o poniendo otro ejemplo de lo mismo, si uno escribe una carta de amor, uno le escribe una carta de amor a cualquiera, uno escribe una carta de amor a alguien que es preciado para ti. Y Dios nos ha escrito esa carta de amor que está en su palabra. Y ese es un acto que Dios tiene de intimidad con nosotros. Hay un cantar de los cantares que dice, oh, si él me besara con los besos de su boca. ¿Sí? Cantar de los cantares. 1, 2. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice de, uy, cuánto anhelo que las palabras que salieron de la boca de mi Dios ahora puedan estar en mi boca. Cuando yo hablo en voz alta la palabra de Dios y la leo, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo las palabras de Dios en mi boca. O si Él me besara con los besos de su boca. Otra vez estamos hablando de intimidad. Entonces, yo sé que tener intimidad con Dios tiene que tener varios, de alguna manera, varios efectos. Pero uno de los efectos, hermanos, que nosotros tenemos que anhelar es necesito entender bien a mi amado. Señor, si yo tengo intimidad contigo, por favor, permíteme entenderte bien. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Amén? ¿O todavía no? Todavía no entran. Ok, sigamos. Dice así. La exégesis como indicador de nuestra intimidad con Dios. Cuando andamos en comunión con el Espíritu Santo, podemos sentir su presencia manifiesta en una luz interna del Espíritu, percibiendo fuego o una sensación de electricidad. Desestimamos al pecado que antes apreciábamos. Su voz se hace notar en nuestra conciencia. Todo lo anterior está muy bien y podemos seguir creciendo en ello, pero a lo anterior hemos de considerar el acertado entendimiento de su palabra como un indicador de nuestra cercanía con Dios, porque el interpretar mal la Biblia es un paso atrás en nuestra relación con Dios. Y eso fue lo que le pasó a Evita. Sucede con los amigos muy cercanos. Basta un gesto, una mirada para entendernos y entendernos muy bien. A mayor grado de cercanía, mayor grado de revelación y entendimiento. Si estamos cerca de Dios, deberíamos entender muy bien las escrituras inspiradas por Él. Aplicando el misterio, bueno, como le decía, esto también es aplicable al misterio de la mujer y su marido que son una sola carne. Volviendo al texto inicial de Juan 14, 22 y 23. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha pasado para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Te manifestarás a nosotros y no al mundo? La Biblia es el libro más traducido, más vendido en la historia, de un acceso no universal, pero muy amplio. En español lo tenemos, pero ¿cómo Dios se manifestará a la iglesia y a aquellos que no forman parte de ella? Porque los espíritus de los verdaderos creyentes van a tener revelación, manifestación de Dios y de su palabra. Y no así con aquellos que no conocen a Cristo. El mismo texto, pero con resultados diferentes. No se trata de leer, se trata de procurar la manifestación de Dios. Le repito, no solamente se trata de leer la Biblia, sino se trata de ¿qué? De procurar la manifestación de Dios. Y se manifestará a aquellos que guarden su palabra. La palabra manifestada es la palabra revelada. Ahora, dice, mi palabra guardará, dice el versículo, ¿no? El de Judas. Disculpe, el versículo que leímos recién, ¿no? Mi palabra guardará, dice Jesucristo. Guardar del griego tereo, que se ha traducido como guardar, conservar, custodiar. Y es afín con la palabra custodia, que es guardia, centinela, romano. El guardar la palabra es establecer una línea militar de vigilancia y protección. Repito, guardar es poner una línea ¿de qué? De vigilancia. ¿Por qué? Porque es guardar la palabra. ¿Qué cosa es? Vigílenla, cuídenla, guarden la palabra, protéjanla, pongan guardia. ¿Alrededor de qué? De la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser guardada. ¿Me siguen? La palabra tiene que ser guardada. Ok. Bien. Entonces, el que ama mi palabra, custodia. Disculpe, el que me ama, custodia mi palabra. El que me ama, ¿qué cosa? Guarda mi palabra. Ok. Por ejemplo, pensemos los traductores, que son fieles e íntegros y trasvasijan la palabra de Dios que está escrito en un idioma de origen y pasa a ser traducida a un idioma de destino. Y tiene ¿qué cosa? Guardar el mensaje. ¿Por qué? Porque en ese trasvasija puede ser de que no se produzca esa protección de la palabra de Dios. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en nosotros como lectores de la Biblia, que en su lectura procuremos asegurarnos de entender bien la palabra, porque si no la entendemos bien, no la guardamos. El guardar el mensaje de Dios es una manera como Dios mide el amor que le tenemos o no, dependiendo si guardamos o no su palabra. Le repito, es que, ¿cómo ve Dios que me ama? Si yo soy Dios, ya, ¿y cómo yo veo que tú me amas? ¿Sabe cómo es? Que tú protejas mi palabra, siendo traductor, siendo intérprete, siendo un lector, siendo alguien que va a ejecutar la palabra. Ahí dice, este me ama. ¿Por qué? Porque respeta mi palabra. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, Dios pone la forma de decir, de esta manera tú me estás amando y de esta manera tú no me estás amando. Si guardamos su palabra, hay una promesa, el amor de pacto, el amor condicional de Dios. Tú guardas mi palabra, si tú guardas mi palabra, ¿qué es la condición? Mi Padre te amará y yo también te amaré y vendremos a ti. Entonces, primera condición, ama mi palabra y después nosotros, ¿qué cosa? Vamos a venir a ti y te amaremos, el amor de pacto. ¿Qué hizo Eva? Precisamente no guardó la palabra de Dios, falló en su amor a Dios. Si ponemos atención, la mujer al citar a Dios se dio la libertad de hacerlo sin ser precisa, sin ser estricta, sin ser cuadrada. Por el contrario, muy relajada. Si comparamos, Dios dijo A
Eva dijo, amas. Dios dijo, no coman. ¿Y qué dijo la mujer? Dios dijo, no coman ni toquen. Pero Dios dijo, no toquen. No, ese fue agregado de Eva a la palabra de Dios. Entonces ya Eva, cuando le puso de su cosecha, ya no estaba guardando la palabra de Dios, porque estaba citando a Dios y lo estaba citando mal. Entonces no estaba guardando la palabra de Dios. ¿Me sigue? Ok. Pensemos desde la perspectiva de Dios. Eva ha valorado más los cambios interpretativos propuestos por la serpiente que la exactitud de las palabras divinas. De la perspectiva de Dios, Dios viendo esa conversación que tenía Eva, ¿qué pasa? Hey, ella no está amando mi palabra, ella no la está guardando. Ella le da más valor a la tergiversación de la serpiente. ¿Me sigue? Wow. Se sintió habilitada con el derecho para creer en una interpretación diferente, una libre pensadora. Por ello, en una lógica de restauración, que es nuestro contexto, de volver a ese estado original, aunque no en Adán, sino en Cristo, es que hemos de entender lo que está detrás de esta promesa sujeta a condición. Amor para quienes guarden su palabra. Por su parte, Adán no fue engañado, pero dio mayor importancia y valor a su vínculo con Eva que a la palabra de Dios. Adán, y esto es un detalle que Pablo recoge y que también usted lo puede recoger cuando lean el libro de Génesis. ¿Adán fue engañado? No, no fue engañado. Él sabía que estaba haciendo mal. Pero ¿qué le pasó a Adán? Lo que pasó es que Adán estaba solo antes y estaba ahí y veía al león con la leona y el caballo con la yegua. Y yo, estoy solo, solo, triste, abandonado. Y no tenía ninguno igual a él. Estaba acompañado en relación a un superior a él, que era Dios, acompañado a un inferior a él, pero no estaba acompañado con respecto a un igual a él. Y que se sentía solo, solo como un zapato viejo tirado en el techo. Solito se sentía. Después, Eva apareció. Dios mío, es como, qué preciosa Eva, maravillosa Eva. Tuvo que haber sido muy hermosa de Eva. Dijo, no, yo con Eva voy a cualquier parte. Y ese fue el problema de Adán. Eva siguió a la serpiente y Adán dijo, yo no me voy a quedar solo de nuevo. No, yo voy a seguir a la Eva. ¿Se da cuenta? ¿Qué dio más importancia a Adán? A su vínculo con Eva que a la verdad con Dios. Y esto también te puede pasar a ti. ¿Qué pasa si tu marido se aleja de Cristo? Ay, que me llevo tan bien con el gordito, pucha, me voy a tener que ir con él. ¿Se da cuenta? Y no, pues, viejito, si tú te vas de Cristo, lo siento mucho, pero usted se va a tener que ir solo. ¿Por qué? Porque para mí es más importante Dios que usted. ¿Me entendió? ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? ¿Cuántos hombres dicen ay? Ay, ay, Dios mío. Ay, no tenemos que ser lo más importante para nuestras mujeres. ¿Quién tiene que ser más importante? Dios. ¿Se da cuenta? Porque pone un orden moral en esto. Pone una base muy importante. Bien, sigamos. Cabe agregar lo siguiente, su aplicación figurada. El obedecer a Dios a mi manera es desobedecer. La aceptación más común de guardar la palabra, la acepción, disculpe, más común de guardar la palabra es en el entendido cumplir su palabra. Esto es obedecerla, pero es una continuación necesaria a lo anterior. Supongamos que yo, como padre, le estoy enseñando a mi hijo, te estoy enseñando los colores del semáforo. Ya cuando está verde, tú caminas, pasas. Cuando está rojo, tú te detienes. ¿De acuerdo, hijo? Sí, papi. Ok. Y mi hijo no guarda la palabra que le da a su papá, y entiende al revés. Y él pasa, ve rojo y pasa. Paso porque está en rojo. ¡Ey, ey! ¿Por qué está pasando si está en rojo? Pero es que se pasa con rojo. No, se pasa con verde. Con rojo no se pasa. ¿Qué es lo que pasó con él? No guardó la palabra de su papá. Y él cree que está obedeciendo. Pero en efecto, ¿está qué cosa? Desobedeciendo.
Entonces, cuando nosotros no guardamos la palabra de Dios, aunque tengamos la intención de obedecer, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya la entendimos mal, ya la interpretamos mal, ya no la guardamos bien. ¿Se da cuenta lo importante de guardar la palabra en su fase teórica y también en su fase práctica? Dios nos ayude con aquello. Hablo de intimidad, entendiendo también en la unión del yo con Dios, quien es verdad. Algo que debe pasar en nuestra identidad, el cambio de quiénes somos, cómo nos percibimos, cómo nos rendimos. Es ser unidos a la verdad, algo le tiene que pasar a nuestros errores, equivocaciones, excusas, incredulidad e ignorancia. Cuando yo le estoy hablando de intimidad con la verdad, con intimidad con Dios, algo tiene que pasar con nosotros. A nivel del corazón, a nivel del intelecto, a nivel de nuestras vidas. Si realmente decimos ser uno con la verdad, que es Dios, no podemos seguir viviendo mentiras. ¿O no? No podemos seguir viviendo en hipocresías si es que somos auténticamente unidos con Dios. ¿Me entiende? Entonces, el ser uno con la verdad ha de tener su implicancia en la vida práctica también. Ok. Los hermanos de la Odisea no guardaron la palabra de Dios, no la protegieron. ¿Por qué? Porque Pablo le escribió una carta a la iglesia de la Odisea. Esto ustedes lo pueden leer en Colosenses capítulo 4, verso 16. Y esa carta se perdió. No existe. Yo sé que en internet usted puede encontrar cada lecera, pero y uno lea, no, esto Pablo no lo escribió, alguien dijo, no, alguien escribió esto, y yo digo, no, pues sí, no tiene nada que ver con el estilo de Pablo, así que lo que circula en internet como la carta a la Odisea no es. Pero aquí en la Biblia se nos habla de una carta que se perdió. ¿Sí? Dicho sea de paso, a los corintios Pablo le escribió 4 cartas y 2 están en lo que usted conoce la Biblia. Y uno dice, ¿qué pasó con esas cartas? ¿Qué pasó? No guardaron la palabra, no la conservaron. ¿Sí? Entonces, esto de guardar la palabra tiene que tener más de una implicancia de la que ya hemos visto hasta el momento. Resumen, la correcta interpretación bíblica es una expresión de nuestra intimidad con Dios. Él aprecia a tal punto que nos ama con un amor de pacto. Si somos celosos en custodiar la palabra de Dios, Él habitará en nosotros. Señor, si guardamos tu palabra, manifiéstate a nosotros. Entonces, aquí hay una promesa de Dios. Dice, si ustedes me guardan la palabra, yo me manifestaré. Entonces, Señor, que guardemos la palabra, porque aquí hay una promesa. Señor, permíteme guardarla en la integridad de su teoría y también en la integridad de su aplicación. Amén. Bueno, ahí ustedes después de cada punto, hemos terminado el primer punto de 11. Hay unas líneas que sirven para la anotación de su idea o de su apunte que usted quiera ir agregando que le haya llamado la atención. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguien quiere pasar? ¿O seguimos con... ¿O está todo claro respecto de esto, no? ¿No? Entonces, no sé si llegó a su corazón esto de que interpretar la Biblia bien tiene que ver con tu intimidad con Dios. Señor, ¿sí o no? Si usted, marido, que lleva 20 años casado, 30, 40 años casado, ¿interpreta bien a su esposa? O sea, nunca la vamos a poder conocer a fondo. Ya, sí, ya partamos de esa base, que son un mundo desconocido. Ya, pero sí o no, que usted la puede entender mejor que otras personas. ¿Sí o no? Cuando pone su mirada así media extraña, aquí me dice más o menos. Bueno, por lo menos algo de ventaja, porque yo sé que son un misterio. Pero bueno. En cambio, los hombres somos más simples. Somos más simples, somos más básicos, somos más elementales. Así que por eso las mujeres son más inteligentes, por eso son más complejas de entender. Ya. Segundo punto, ya que no hay preguntas, vamos, que se puede. Segundo punto. La verdad objetiva y la interpretación bíblica correcta es un acto de adoración. Primero, reconocer la verdad objetiva.
Nosotros tenemos que reconocer, en primer lugar, que la verdad es objetiva, no depende del sujeto que la ve. Y es eso lo que está muy en boga, lo opuesto, la verdad subjetiva. Es que uno puede decir, oye, la pared, mira, la pared es verde. No, la pared es beige, es crema, es blanca. Bueno, cada uno, ¿para qué vamos a pelear? Cada uno esté convencido, cada cual. No, sino que tiene un color específico. Y una es la respuesta correcta y la otra son respuestas equivocadas, ¿o no? Sí, es así. La verdad es objetiva. Y después la podemos demostrar de inmediato esto con una afirmación bíblica. Con una pregunta de entrada, ¿Jesús es o no es Dios? ¿Sí o no? Ya, ¿eso es objetivo o depende de que tú tengas una experiencia? El que no tiene la experiencia, no importa, sigue siendo Dios, porque es algo objetivo. Ya, pero vamos. Según el actual espíritu de este siglo, la verdad es subjetiva, depende de cada cual. Cuando la verdad es subjetiva, todas las interpretaciones de la Biblia son igualmente válidas, en la medida que sea sincero. No habría falsas doctrinas, solo habría formas de leer la Biblia diferentes a la heterodoxa o interpretación oficial. Y frente a la pregunta de ejemplo, solamente de ejemplo, ¿Jesús es o no es Dios? Ambas respuestas serían igualmente válidas. No hay respuestas ni interpretaciones equivocadas, aunque en el ejemplo vaya en contra del sentido lógico de la contradicción. Jesucristo no puede ser al mismo tiempo Dios y no serlo. Una respuesta necesariamente está equivocada y la otra acertada. Pero ¿qué nos dice Jesucristo? En Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo, mira, yo soy como a ver, no quiero ofenderte, pero yo puedo ser un camino entre varios y, bueno, una verdad entre varias verdades. Ya. ¿Es así Jesucristo? ¿Se rebajó? No. ¿Jesucristo qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ¿cuántos? Es que nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ya hay varios caminos para llegar al Padre? Según Jesús, uno solo. Entonces, es eso lo que Dios dice. Y es una verdad objetiva. No depende de nosotros. No depende de cómo nosotros lo interpretemos. Lo podemos interpretar bien o lo podemos interpretar mal. Pero de que hay una verdad, es esa la verdad. Y nosotros lo que buscamos con la interpretación bíblica es dar con esa verdad objetiva. No sé si me doy a entender. Si quieres llegar a Dios, no hay caminos alternativos. Jesucristo es el único camino al Padre. La verdad es Él y puedes tener conjeturas de quién es Él, que es Juan Bautista resucitado, algunos de los profetas, pero el hecho que seas sincero en tus respuestas no implica que puedas acertar. Nos agrega Mateo capítulo 16, versos 15 y 17 al 17. Mateo 16, 15 al 17 nos dice así. Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta correcta, que era la verdad objetiva de Dios, fue inspirada por el propio Padre. Y aquí ya tenemos una lección. Nosotros, para poder dar con la respuesta correcta, no la podemos hacer en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la ayuda de Dios. Porque no es que a Pedro justito la chuntaste. Mira, justito, hoy que soy habiloso, Pedro. No, ¿sabes qué? Mi Padre te lo dio. Mi Padre te lo dio. Mi Padre te lo dio. Amén. Entonces, y que seamos humildes. Porque no se trata que aquí seamos los capos que demos con la interpretación correcta, sino más bien se trata de que el Padre tiene misericordia y nos puede dar la respuesta correcta. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora bien, un mismo texto puede en tanto mensaje tener más de un mensaje verdadero que provenga del Padre. Jesús dijo,
en Juan 15, 5b, separado de mí, nada podéis hacer. Separado de Jesucristo, no podemos hacer obra espiritual alguna. Separado del Señor, no podemos interpretar según la verdad. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Apartado de mí, nada, nada, nada podéis hacer. ¿Podemos interpretar bien la Biblia si apartado de Cristo, según Cristo? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que estar unido a Cristo. Y ahí mejora sus opciones de interpretación. Que lo reciba del Padre, la revelación, y que esté unido a Cristo. Y ya podemos decir que potencialmente podemos acercarnos a la interpretación de la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, respecto de las obras espirituales, apartado de mí, nada, nada, nada podemos hacer. ¿Para qué? Para que a Dios sea la gloria. Oye, pero qué brillante la hermana, cómo entiende la Biblia, ¿no? A mí, oye, qué inteligente ella. No, no es eso. Es, Dios mío, tú das la interpretación. Necesitamos de Cristo, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos del Padre. ¿Por qué? Porque apartado de mí, no hay obra espiritual que podamos hacer. Amén. Y después cuando, oh, qué hermoso, ¿cómo lo entendiste? Ni yo sé. Pero Dios me lo dio entonces. Entonces, ¿a quién le damos la gloria? A Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Tenemos que tener muy claro eso de darle la gloria a Dios. La respuesta correcta, que era la verdad objetiva de Dios, fue inspirada por el propio Padre. ¿Sí? Y aquí una segunda parte que la palabra nos confronte y nos lleve a la adoración. Los seres humanos tenemos muy activa el alma, esto es la mente, la emoción y la voluntad. En Hebreos 4, 12 y 13 nos dice, escuche, no, esta aquí usted se va a ir con una perlita hoy día. Mire, no, mire, usted si aprende esto, ya, usted se va. Mire, si usted aprende esto, usted dice, ya, me voy. ¿Por qué? Porque ya aprendí esto. No, esta es la clave de hoy día, me escuchen. Hebreos 4, 12 y 13, mire. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ya? Aquí la perlita. Por esto tú viniste hoy día. Dice, porque el logos en el griego no dice la palabra. ¿Qué es lo que dice? Porque el logos. Porque el logos de Dios es vivo y eficaz. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Es Jesucristo. Es la espada. Jesucristo es la espada cortante que puede penetrarte y debe penetrarte a lo más profundo de tus huesos, a lo más profundo de tu ser, porque dice logos. Logos, mire, logos se traduce, escúchenlo bien, como noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, arreglar, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio, exhortar, fama, frase, hablar, hecho, mensaje, etcétera. Y también logos se traduce como el verbo, refiriéndose a Cristo. Entonces, la palabra tiene muchos significados. El hecho es que ahí dice logos. Y es el logo el que atraviesa. Yo cuando estaba preparando esto, vi que lo que pasa a ti como cristiano, y le estoy hablando a los cristianos, ni siquiera le estoy hablando a gente no cristiana, le estoy hablando a los cristianos, en tu cabecita, debajo de tu pelo, ¿ya? Debajo de tu pelo, levanta tu pelo, ya, ahí tú tienes tu pelo, ya, debajo de tu pelo tú tienes un cerebro, pero en el cerebro hay una red mucosa, sucia, como una telaraña. Estoy hablando de cristiano, no estoy hablando de mundano, cristiano. Y ahí donde el logos de Dios viene cual espada cortante de doble filo que tiene que penetrar y separar el espíritu del alma y llegarte hasta lo más profundo de tu ser. Cada vez que alguien está predicando una palabra verdadera, inspirada por Dios, un predicador auténtico,
y te está dando palabra de Dios, ¿qué hace esa red? Empieza a buscar argumentos, empieza a defenderse, empieza a debatir. ¿Por qué? Porque está siendo cortada. Eso es lo que sucede. Es el logos, es el Cristo el que tiene que cortarte y separar lo que es alma de espíritu. ¿Sí? Y uno dirá, pero hermano, ¿y de dónde saca esto? Mire, el 4:14. Estamos en el 4:12 y 4:13. ¿Qué dice el 4:14? El versículo inmediatamente después. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí está hablando en los primeros versículos, ¿qué cosa? Una espada. Y después dice que esa espada traspasó los cielos. Traspasó los cielos. Entonces, mire, se lo quiero plantear como de esta manera. Juan capítulo 14, 43. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. En este pasaje ocurren dos milagros. El primero, el alma de Lázaro pudiera llegar a escuchar la voz de Jesús. Las palabras dichas por el Logos no tenían que penetrar, atravesar la roca que cubría el sepulcro o las vendas que cubrían los oídos del cuerpo de Lázaro, porque en realidad las palabras de Jesucristo tenían que atravesar hasta llegar donde estaba el alma de Lázaro, que era el seno de Abraham, que estaba frente al Hades. Por esto fue necesario que Jesucristo clamara a gran voz, Lázaro, ven fuera. Las palabras de Jesús tenían que atravesar como si se tratase de una espada penetrante de dos filos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos traumas o podemos tener heridas, podemos tener una historia caída, tenemos argumentos. Y por eso es que nosotros nos pueden predicar la palabra de Dios, pero nosotros a veces tenemos, sí, pero, y ya tenemos el argumento listo. ¿Por qué? Porque nos resistimos. ¿A qué cosa? A que la palabra de Dios separe lo que tenga que separar. Y usted sabe que separar tiene que ver con santificar, con apartar. Cuando uno corta, es como cortar para separar. ¿Sí? Por eso el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio es un acto santo. ¿Por qué? Porque uno está soltero, disponible para todas. Hipotéticamente hablando, uno cuando se casa, ¡pah!, queda cortado y apartado. ¿Para qué? Para que sea para su mujer nomás. Por eso el matrimonio es santo. Porque hay un corte y corte separación. ¿Me sigue? Entonces, por eso nosotros necesitamos, Señor, parte lo que tengas que partir, separa lo que tengas que separar. Y claro, nosotros de nuestra parte podemos, y no es el caso de esta charla, pero en una respuesta extensa, pero siento resumidos, podemos orar, ayunar, confesar, arrepentirnos, admitir que te puedes equivocar, podemos tener una comunión sincera con Dios, sanidad interior, liberación, guerra espiritual interna y esperar en la gracia de Dios. En términos de interpretación, podemos ser en algunos casos un cojo que le echa la culpa al empedrado. ¿Me entiende por qué? Porque siempre estamos argumentando. Entonces, hermano, dejemos que esa red nos domine. ¿Sí? ¿Son conscientes de esa red o no? Mira, por lo menos si usted es consciente de esa red, ya la reconoce, sí. Dios mío, sí, reconozco que a veces la palabra de Dios no me cuadra. Reconozco que a veces hay enseñanzas que no me cuadran y pueden que sean verdaderas, pero no me cuadran, Señor. ¿A qué están tocando? A tu red. A tu red que la palabra, que el logos quiere cortar. ¿Me sigue? Amén. Claro, ¿cómo vamos a interpretar bien la Biblia? Porque uno dirá, ¿y por qué lo estamos hablando en este contexto? ¿Cómo vamos a interpretar bien la Biblia si tenemos una red mental que se opone a la buena interpretación de la Biblia? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo como bien básico para que nos entendamos aquí. Por ejemplo, los que quieren pecar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Uno que quiera pecar. Ok. Y toma el versículo ese que dice Jesucristo, o el pasaje cuando Jesucristo defiende a la mujer
cometió un adulterio. Dice, ¿ven que Jesucristo la defendió? ¿O no? Todos los religiosos, la iglesia hipócrita, quería puro agarrarla a peñascazo. ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿Qué cosa? Le otorgó el perdón. ¿Y qué le dijo? El que esté libre de pecado, se la primera punta, amén. Y ahí se terminó todo. Pero no es lo que dijo Jesucristo. ¿Jesucristo qué dijo? Le dijo 3 palabras, ¿no? ¿Qué dijo? Vete. Primero, no le dijo, ven y sígueme. Dijo, ese vete es, te salvaste, jaboná. Es como que, ¿sabes qué, chata? Vete. O sea, como que ya no, vete, salvaste, te salvaste. Porque te iban a matar, ¿sí o no? Vete. Y no peques más. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra red mental? Selecciona versículos, los que me convienen a mí, y los otros no los leo. Y no tengo. Y no, es que no lo entiendo, no lo veo. Y ahí donde tú te das cuenta, ¿qué cosa? Que tienes una red en tu mente que se resiste a toda la palabra de Dios. Y empezamos, en lugar de creer la palabra de Dios, ¿qué creemos? Nuestra versión de la palabra de Dios. Somos muy pillos. No, yo creo en la palabra de Dios. A ver, ¿crees en la palabra de Dios o en lo que te conviene la palabra? No. ¿Te das cuenta? Que no es lo mismo. No es lo mismo, mi hermano. Amén. No me dijeron amén, porque saben que es verdad, saben que es verdad. Amén, Dios nos ayude con esto. Bien, pero este mini curso de hermenéutica, de reglas de interpretación de la Biblia, ¿qué tiene que ver todo esto? Como yo le decía, antes de estudiar las reglas de hermenéutica, las reglas de interpretación, que lo haremos más adelante, tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestras cabezas. A veces el problema no está en las reglas, como en el caso de las normas de tránsito. A veces el problema está en el policía corrupto. A veces el problema no está en el VAR, sino el problema está en el árbitro corrupto. ¿Y sabes qué? A veces tú puedes ser esa policía corrupta y a veces tú puedes ser ese árbitro corrupto. Y el problema a veces no es la ley, sino el vivo que está aquí, que se resiste a entender bien la palabra de Dios. Dígame, ay, Dios mío. Amén, amén. Bien. Vamos a suponer que el predicador es un excelente exégeta. Con la sabiduría salomónica consulta textos más puros y con la habilidad comunicacionales de Apolos. O sea, como expositor, tú dices, no, este chato sabe y predica bien. Y además tiene la unción de Juan el Bautista, ¿no? Sí, ya, ok. Y te pone la palabra de Dios. Y en tu mente puede comenzar una partida de ajedrez en la cual contraargumentas, evades. Justito esta palabra tenía que venir con la hermana, pues. Justito faltó. Le faltaba. Era para ella esta palabra. ¿Mm? ¿Para mí? No, para mí no, para la hermana, que faltó, pero para mí no, bien. ¿Qué es lo que haces? Evades, contraargumenta, ok. Te defiendes. Y esto es lo que habitualmente hacemos con nuestros errores cristalizados. Cuando esta telaraña babosa domina el discurrir de tus pensamientos, de la voz interna de sus intenciones. Si quieres, puedes quitar al predicador y estás tú, Dios y la Biblia, y no la entiendes, o lo que es peor, la entiendes mal. ¿Qué hacer? En esos casos, adorar a Dios. ¿Y qué es adorar? Adorar es postrarse al piso y decir, Señor, tú eres quien tiene la razón, yo soy el que me equivoco, rindo mis pensamientos, mis intenciones ante ti, santifícalas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice, en la adoración celestial, en ese contexto, ese capítulo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra gloria que está en ese versículo, en el original, es
la palabra griega doxa, que significa opinión. Fíjese, Señor, digno eres tú de recibir la opinión, la doxa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, Dios mío, tu mera opinión, tu sola opinión es tan contundente, es tan relevante, es tan pesada, tiene tanto peso que yo me tengo que postrar por el solo dicho de tu opinión y postrarme a tus pies y decir, Dios mío, tú y yo opinamos diferente. Y si tú y yo opinamos diferente, apuesto que yo soy el que estoy equivocado. Así. Cada vez que usted opine diferente de Dios, usted apuesta segura es que usted es el que se está equivocando. Amén. Amén. Ahora, yo sé que hay situaciones de la vida que se hacen muy complejas, que a veces se nos pueden hacer como muy injustas, muy violentas, muy difíciles de sobrellevar. Pero mi hermano, ya sea en la palabra de Dios o ya sea en las circunstancias soberanas que Dios tiene sobre nuestras vidas, Dios tiene la razón. Dios tiene su propósito. Aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces así no lo creamos así de esa manera. Pero de eso se trata la adoración celestial. ¿Qué cosa? Señor, tú tienes la razón. Cuando nosotros escuchamos una predicación, un día domingo, y es una predicación bíblica, ungida, y todo lo que tú, un 10, la predicación. Quien sea el instrumento es un 10. Y tú dices, vamos a darle la gloria a Dios. ¿Qué es lo que es? Señor, vamos a darle la doxa a Dios. Es, Dios mío, tú tienes la razón. Y si tú tienes la razón, todas las variantes, aunque sea pequeño, que yo pueda opinar diferente de ti, Señor, apuesto que yo estoy el equivocado. Ayúdame a corregirlo. Y esa es la actitud de la adoración. Entonces, adoración uno puede cantar, ok, pero auténticamente, ¿qué es? Bíblicamente es postrarse. Cuando ustedes dicen, no sé, como, y Abraham adoró, y llevó a su hijo Isaac y adoró. Los músicos dicen, y ahí aparecieron los flautistas, los guitarristas y el bajista. ¿Usted se imagina eso? Cuando dice, y adoró. No. ¿Qué fue? Se postraron. Quien sea. Siempre cuando dice adoró, y adoró es, y se postró. Pero no se postró de una manera religiosa, sino una postración de decir, Dios mío, tú tienes la razón. Tus caminos son más altos que los míos. Tus pensamientos son más altos que los míos. Yo simplemente tengo ya que comenzar de plano de que yo soy más limitado que tú. ¿Me sigue? Dios nos ayude con eso. En tal sentido, honrar significa para los griegos, tus palabras valen oro para mí. Y deshonrar, tus palabras son la bruma de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que es honrar? ¿Sabes qué? Cuando tú dices, oye, te respeto, ¿qué es lo que es respetar? Es tus palabras que tú dices valen oro para mí. Cuando uno está peleando, ¿qué es lo que estamos deshonrando? ¿Por qué deshonramos? Porque tus palabras se las lleva el viento. ¿Sabes qué más? Chao. No te quiero escuchar. Yo sé que a ustedes nunca les pasa eso, pero hay personas que les pasa. Y están en un momento de ¿qué? De deshonra. ¿Por qué? Porque no se escuchan el uno al otro. No, es que yo, ¿sabes qué más? Ni ahí contigo. Ay, Dios mío. Dios nos ayude. Amén. Entonces tenemos que honrar. Es decir, mi amorcito. A ver, dígale al marido que tiene al lado. O al único que tiene, ¿no? Diga, tus palabras valen oro para mí. Tus palabras valen oro para mí. Ya dígale. Ahora el oro puede estar un poquito como con poco brillo, pero eso es honrarnos. ¿Sabes qué? Tus palabras, o ayúdame que tengan valor de oro. ¿Sí? Ya, bien. Que crezcamos en eso, ¿no? Que eso es honrarnos los unos a los otros. ¿Sí? Un par de ejemplos sencillos. Mateo 13, 55 y 56. Sí, porque yo le estoy hablando de que nuestra forma de ser, ¿no es cierto? Nuestra forma de ser está confrontada, nuestra identidad tiene que ser confrontada por la palabra de Dios y la interpretación correcta. A modo de ejemplo, dice así, yo le hablaba de una red, ¿se acuerda? De una red mental. Ya. Tiene la red mental, o sea, la babosa así, ok. Ya, dice así. Mateo 15, 55 y 56.
¿No es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre? ¿Cómo se llama? María. ¿Y sus hermanos? Jacobo y José y Simón y Judas. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este poder estas cosas? Jesús, según este versículo, ¿cuántos hermanos tenía? 4 hermanos y hermanas, indeterminado el número. ¿Me sigue? Más de 2 o 2. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando un católico devoto a María, la Virgencita Santísima Virgen, que no me la toquen, leen este versículo? Por la red que tiene, leen. No, que mira, aquí hermano es primo. Porque el curita me dijo de que la palabra hebrea para hermano es igual que el de primo. Entonces son primos. Ah, son primos. O otro podrá decir, mira, en realidad son los hermanastros de José. O sea, los hermanastros de Jesús, porque José tenía otro hermano. Ah, pero no habla de hermanastro. No, pero puede ser hermanastro. Ok. Bueno, ¿qué dice la Biblia de Jerusalén? Biblia Jerusalén, que es una Biblia católica. En Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Hijo primogénito. Primogénito es el primero. Entonces, como decimos tiqui, 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 no hay primera sin segunda. Entonces, si hay primogénito, ya no es único. ¿Sí o no? Pero qué, y ahí donde yo te digo, la red de otro, uno la entiende clarito. Dice, pobrecito el católico, no entiende de que María, y que no es pecado que pueda tener, que no es pecado alguno. El hecho sin mancha. Nos dice, a pocos hombres Dios les dice el título de justo, y uno de esos poquitos hombres es de José. O sea, José también era el gran varón. O sea, no había pecado, no hay pecado en ello. Pero es que tan virgencita, tan santísima, que yo no me la imagino haciendo esas cochinadas, pues hermano. No, pero ¿qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso, mi hermano? Es una red mental. Y cuando leen, no entienden. Y dice primogénito, y usted sabe que primogénito, y ya trata de sacártela esa. Pues. Entonces, es evidente. Y nosotros cuando vemos la red de otro decimos, pobrecito. Pero el problema es, y lo más difícil es ver tu propia red mental. Porque nosotros podemos ser muy diestros en ver los errores de otros, pero lo difícil es ver tus propios errores. Solo complicado. Ahí sí estamos complicados. Porque, oye, que podamos ver los errores de los católicos, ya, pero ¿puedes ver tus propios errores? ¿Y cómo yo sé que son errores? Si que se ajustan o no a lo que dice la Biblia. Entonces, no podemos nosotros decir, oye, católico, pucha, que no entendí la Biblia, así que nosotros tampoco estamos dispuestos a que sean derribados nuestros conceptos. Yo he derribado muchos conceptos que antes abrazaba y que después me di cuenta al leer la Biblia que no eran así. Bueno, Mateo 23:9, estamos hablando de redes mentales que nos impiden interpretar bien la Biblia. Y no llaméis Padre vuestro, a ver, no. Jesús dice ya, Jesús dice ya. Y no llaméis Padre vuestro a nadie. ¿A cuánto? A nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Está hablando de que no llames a ninguna autoridad religiosa Padre. ¿Sí? Porque, ya, ¿qué quiso decir Jesucristo? No llames Padre a ni un líder espiritual. Su argumento es tan simple como tiene un solo Padre celestial. ¿Y quién es? Dios. Dios es tu Padre. Ok. El que está en los cielos. Eres hijo de Dios. Habla de la relación directa de los derechos y obligaciones que tienes como hijo. ¿Por qué puedes pedir el Espíritu Santo puedes pedir el Espíritu Santo al Padre? Porque eres su hijo. Y si vosotros siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo? ¿A quién se lo ve? ¿Se lo pida? ¿Cuántas madres presentes aquí? Ahí cuando a mi hijo o a mi nieto, hoy estoy corta. Hoy no, mira,
y tienes la platita como para comprarte una ropa para ti o un juguete para tu hijo. Y la madre dice, "Ah, para mi hijo todo, 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 todo". Y bueno, y ahí uno ahí se ajusta ¿sí o no? ¿O me pasa a mí nomás? ¿Cuánto dice que usted son así o no? Léate la mano a ver, me siento ridículo solo si yo hablo. Oye, el tonto leso, po. Ahora si hay otro, me siento acompañado por lo menos. Ya, si nosotros siendo malos somos así con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Por eso importante Él es mi Padre Celestial. Por tanto, si yo le pido al Espíritu Santo, obvio que me lo va a dar. ¿Por qué? Porque aparte de ser mi Padre, Él es bueno. ¿Me sigue? Entonces, por eso es tan importante esto de que Él sea nuestro Padre. Jesucristo a sus discípulos les predicó el Evangelio por primera vez, los corrigió, convivió con ellos, les imprimió propósito, los comisionó, los envió, los amó y sin embargo no pidió que lo llamaran Padre. Eso de todo, pero no les dijo que le llamen Padre, porque Él era el hermano mayor, su maestro, su señor, su amigo, pero no soy tu Padre. Una generación de padres ausentes, de padres fallecidos, de padres abusivos, se tiene la telaraña de llamar a los líderes espirituales como padres. Y Jesucristo responde con celo a los líderes espirituales, no llamen padres, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. ¿Cómo Jesucristo utilizó el término pater traducido a padre? Sí, lo hizo, pero lo hizo en dos casos. Uno, cuando se refería al padre biológico inmediato. Cuando dijo, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién se está refiriendo? Al padre biológico. Tal cual. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 15:4. También cuando dice, dejará el padre, no, dejará el hombre, padre y madre, y se unirá a su mujer. ¿A quién se está refiriendo? A dejar al padre biológico, está claro. No está diciendo que, oye, deja de congregarte con tu padre espiritual. No, no. Es, deja padre y madre, deja tu casa. ¿Sí? Ya. Y también se refiere a los padres como ancestros. Utiliza el término padre como ancestro. Por ejemplo, en Mateo 23:32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Sí? Lo utilizó respecto del diablo, cómo existen los hijos de Dios y cómo existen los hijos del diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces está hablando ahí en ese caso de ancestros, ¿sí? Del tatarabuelo, por decirlo de una manera. Entonces, en esos dos usos, que no era el padre espiritual, sino que padre de linaje de sangre, es que Jesucristo estableció esas excepciones. Ahora, debido a carencias afectivas, familiares y a veces traumáticas, y una muy relajada exégesis, se llama padre a quienes Jesucristo lo prohibió. Al Papa, ¿cómo se le llama? Santo Padre, Padre. El Papa, Santo Padre. Ok. Y al curita, cura de mi pueblo, el padrecito, el sacerdote. Y también algunos grupos evangélicos también dicen Padre. ¿Y qué dice Jesucristo? ¿Y qué hacen? Ya, papá. Dice, ¿pero por qué? Pero si Jesucristo lo dijo. Y tienen después su teoría. Pero que claramente Jesucristo dijo, a nadie llamáis Padre. Y se da cuenta que ahí está la telaraña trabajando de que no, pero no. Y nos resistimos a eso. Para desobedecer la orden de Jesucristo, a nadie llaméis Padre, necesitas malinterpretar el versículo para justificar el que continúe llamando Padre a quienes no corresponde. Y ahí está la red babosa y sucia de argumentos que se plantea hostil y se resiste a lo que es simple. Mantenerse firme en ellos tiene un nombre y se llama rebeldía. Es el Señor que dice, a nadie llaméis Padre. Oye, es Jesús. Es Jesús después de todo. No soy yo. No es ni siquiera Pedro, era Pedro, que de repente Pedro se salía con su, ¿no es cierto? Se le arrancaba los enanitos al bosque, qué sé yo. Sí, ¿no es cierto? Que de repente se descarrilaba. Ya podríamos buscarle por ahí, pero no, no es Pedro. No es Juan, ¿no? Que Juan quizá era muy amoroso. No, ¿quién es? Jesús. ¿Podemos entender que Jesús se equivocó? A ver, usted es discípulo de Jesucristo, se supone. ¿Jesucristo se equivoca o no se equivoca? Estamos básicos, ¿no? Ya. Si no se equivoca y dice, no llaméis a nadie padre, ya explicamos, salvo las excepciones que el mismo Jesús hace, padre biológico y ancestro, ¿usted puede llamar padre a su apóstol?
¿Ustedes me pueden llamar padre? Si usted me llama padre, ¿qué hago yo? Agarro el micrófono y le doy con el micrófono. Amén. Amén. Perdóneme, porque ahí me desclavo y todo, y le acabo de decir que nadie me llama padre. Así que al final nadie me toma la manito y me dice, estuvo buena, padrecito, la enseñanza. Y yo digo, no entendieron nada. El único que me puede llamar padre es mi hijo, pues es Samuel, es Samu. Y la Judy, que todavía no habla, pero cuando diga, va a hablar, iba a decir papito. Ahí sí. Y ahí me derrito, y ahí me derrito. ¿Ya? Bueno. Necesitas mal interpretar el versículo para justificar el que continúe llamando padre a quienes no corresponde. Allí está la red babosa y sucia de argumentos que se plantea hostil y se resiste a lo que es simple, como ya habíamos dicho. Es el Señor que dice a nadie llaméis padre y sigue llamando padre a tu apóstol. Eso es ser rebelde con Dios. Así se endiosan al liderazgo de la iglesia y es muy funcional para la inclinación idólatra humana. Llamar padre en un uso espiritual es privativo y exclusivo de Dios. No es de extrañar que algunos de aquellos que practican esto, que les llamen padre, después prediquen que nosotros somos dioses. Por eso adoremos a Dios. Amén. Resumen para este punto: existe la verdad objetiva y correcta interpretación de la Biblia. Es en sí un acto de adoración el hacerlo, y el Señor, tú tienes la razón y yo soy el que debo estar equivocado. ¿Bien? Bien. ¿Cómo vamos? Bien, ya. Bien. Vamos, 2 puntos. ¿Pero han sido edificados? ¿Han sido bendecidos? Ya. ¿Valió pagar las 3? ¡O devuélvamela! ¡Devuélvamela! Ay, Dios mío. Ya. Bueno, dice 3, considerando primero nuestra identidad. Porque vimos la de los católicos. Ahora, ¿podemos vernos nosotros al espejo para ver nosotros nuestra babosa? Porque la idea no tiene gracia ver los errores de los católicos, pues. Pero ¿podemos ver nuestros propios errores? Dios nos ayude. Considerando primero nuestra identidad. Dios crea lo visible e invisible y le reconoce un valor. Ejemplo, Génesis 1, 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, Dios primero separó, santificó, creó, y él mismo le dio un valor, y le dijo a la luz es buena, y de las tinieblas se quedó callado. Eso es lo que sabemos. La luz, buena. Tiniebla, ya, okay. Eso es lo que sabemos. El mal es mencionado en Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Sí? Había que ponerle que ahí venía el mal, ¿no? Ciencia del bien y del mal, que Dios nos hizo nacer de la tierra. Y luego dio una prohibición, que Dios hizo nacer de la tierra, ¿no? Y luego Dios dio la prohibición que conocemos. En los relatos de la creación, no solo se nos presenta a Dios creando la existencia, sino también su presentación con la luz suprema de moralidad y su forma de ver al mundo. Entonces Dios crea el mundo y cada vez que Él dice es bueno, es bueno, es bueno, y esto dice esto es malo, ¿qué es lo que está ordenando moralmente el mundo? ¿Sí? Así que Dios crea al hablar, pero también al hablar Él establece lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me sigue con eso, sí? Ok. Cuando la serpiente le ofreció el fruto prohibido del conocimiento, le ofreció una forma de ver el mundo. Eso fue lo que, en resumidas cuentas, ¿qué ofreció la serpiente? Una forma de ver al mundo alternativa a Dios. Bueno, Dios te presenta el mundo con su escala de valores, diciendo que esto es bueno, esto es malo, pero aquí, viejita, te digo que esto, si tú llegaras a comer este fruto, tú no sabías nada. Tú podías ser como Dios. ¿Qué hizo? Le presentó su forma de ver al mundo. Te ofrezco abrirte los ojos para que tú veas conforme a lo que yo te voy a enseñar.
La tentación, el engaño, terrible. Eh, un ser tan pleno, tan absoluto, que es una sabiduría que está al mismo nivel de Dios, es lo implicado en la tentación. Eso es lo que te ofrezco, ser tan pleno como Dios. Dios tiene un conocimiento pleno, ese conocimiento pleno también es para ti. ¿Quieres recibirlo? Y Eva dijo, sí, yo quiero. Entonces pasa al frente y agarra la fruta. ¿Quiénes somos nosotros? No importa cómo nos definamos a nosotros mismos, hemos de asumir la misma carga de John Forbes Nash. ¿Ustedes vieron la película Una mente brillante? Que era de un hombre que ganó el premio de economía y que era muy inteligente y que estaba en la universidad y que era tan inteligente que después empezó a pasarse rollo que habían personas que en realidad no existían, ¿no es cierto? Y conversaba y tenía todo un diálogo con personas que no existían. Al final de la película se plantea lo siguiente: aparece una persona así y le hace una pregunta a todo y él como que, ah, sí, sí, le responde. Y después, oye, ¿tú también la viste? Sí, ya, era de verdad entonces la persona que ya. Era de verdad porque si tú también la veis, es verdad. ¿Qué es lo que hizo Natch? Simplemente reconoció su límite, la identidad de su límite, y después aprendió a vivir con la identidad de su límite. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que también reconocer nuestros límites. Es que yo soy evangélico, que yo soy protestante, que yo soy de la comunidad cristiana, es que yo soy neopentecostal. Bueno, todo lo que tú puedas hacer de la perspectiva cristiana, eso te plantea un límite de pensamiento. Y tú tienes que reconocer esos límites, diciendo, tú por ser tal, vas a tener tus propias fallas o tus propios límites, tu propia forma de ver las cosas. Y tienes que estar atento a esa limitación. Y eso se llama, hermanos, humildad. Cuando tú estás como a un grado, es que, hermano, que yo no me puedo equivocar. Yo estoy a otro level. Como yo estoy a otro level, entonces el diablo ya no me puede engañar. Entonces, olvídate, vieja. El diablo no me engaña. Estamos claros, regia. Entonces, cuando tú estás con ese level, ya estás, ya caíste por la vanidad, por sentirte inengañable. ¿Ya? El diablo ya metió su cola. ¿Por qué? Porque te pones vulnerable. Al decir, no, yo no me puedo, nadie me puede engañar. No, si los falsos profetas lo engañan. No, a ti Dios te puede engañar. Digo, el diablo te puede engañar. Por tener esa altivez. Humildad es, Dios mío, reconozco mis límites y la humildad me hace más dependiente de Dios. Es decir, Dios mío, el hecho que hoy haya creído la verdad no significa que mañana el diablo no me pueda engañar. Me siento dependiente de Dios. ¿Me sigue? Amén. Entonces, sí, podemos ser lo que seamos, pero tenemos que reconocer nuestros límites. Ahora, imaginemos a un ateo. Lee la Biblia, un ateo, para demostrar de una u otra manera que Dios no existe. Y en una conferencia expone y dice, según la Biblia tiene errores y Dios no existe. Y las personas que hacen, aplauden. ¿Pero por qué? Porque están respondiendo solamente a su límite de ser ateos. ¿Cuál es el problema de ellos? Su identidad moldeada en su forma de pensar. Niega la existencia de Dios cuando el principio de la sabiduría se nos dice, según Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ustedes no pueden ser sabios si es que le faltan, en principio, el respeto a Dios. No es posible ser auténticamente sabio faltándole el respeto a Dios. Desde la perspectiva cristiana, un ateo está tan errado que necesita conocer la verdad de la existencia de Dios y cambiar su forma de pensar. ¿Sí? Modificando el ejemplo anterior, ahora imaginemos un sacerdote católico que da su sermón y afirma, el Papa, hermanos, no se equivoca. Me falta el eco, ¿no? El Papa no se equivoca, porque tiene que ser un catedral, ¿no? Los sacerdotes no se deben casar. Y los feligreses aceptan su afirmación y se escuchan un así es. ¿Cuál es su problema? Su identidad moldeada por su forma de pensar. A pesar de que el primer papa, considerado por ellos Pedro,
era casado, según Mateo 8:14 y 1 Corintios 9:5, y que es necesario que los obispos sean hombres de una sola mujer, según 1 Timoteo 3:2. Los católicos, no obstante, creen que los sacerdotes no deben casarse. ¿Por qué? Porque la iglesia está por sobre la Biblia y vía concilio se pueden tomar decisiones en la práctica, incluso yendo contra la Biblia. Concilio de Letrán del año 1139 y de Trento de 1563. Y esa es su forma de pensar. ¿Qué es lo que procedería para corregir esta diferencia con el pensamiento que está consignado en la Biblia, la palabra de Dios? ¿Qué es lo que se requiere? Arrepentimiento. Porque ¿qué es arrepentimiento? Metanoia. Y metanoia es cambio en la forma de pensar. Cambiar en cómo se moldean los pensamientos. Entonces, es evidente los errores de ateos y de católicos que proceden de su forma de pensar. Lo que, insisto, es menos evidente para nosotros son nuestros propios errores que también proceden de nuestra forma de pensar. Por eso, este primer punto o esta primera sección habla de la autocrítica. Nosotros primero tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Nuestras equivocaciones conceptuales que nos impiden interpretar de una manera correcta la Biblia, también por nuestra forma de pensar imprecisa e imperfecta. Entonces, definiéndonos a los evangélicos, o nosotros como comunidad cristiana somos neopentecostales. Si usted le pregunta al evangélico en qué área de la historia está, somos neopentecostales. ¿Y por qué somos neopentecostales? Porque nosotros no somos pentecostales clásicos que comenzaron del siglo XX con el derramamiento del Espíritu Santo, sino que nosotros somos de un movimiento posterior, que comenzó en el año 1960, y por eso, históricamente, nosotros estamos inscritos en un grupo que se llama los neopentecostales. ¿Ya? Ok. ¿Por qué? Porque también creemos en la vigencia del Espíritu Santo y que los dones son vigentes para el día de hoy. Por ello somos neopentecostales. Ahora, a usted que es neopentecostal, le voy a proponer una frase, una afirmación. Escuche bien. Usted que es neopentecostal dice, a ver, ¿cómo vamos con esta frase? Lo más importante en la interpretación bíblica es entender su mensaje para aplicarlo a nuestras vidas. Le repito, lo más importante en la interpretación bíblica es entender su mensaje para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Eso es incorrecto. No es lo más importante. ¿No? Y usted me dirá, pero la Biblia después de todo es para vivirla. Vamos, un momento, usted ya se le está como que, usted neopentecostal dijo, no, pues yo creía que eso era correcto. Espérese, no es lo más importante para la interpretación bíblica. Es importante, pero no es lo más importante. ¿Está de acuerdo usted con la afirmación? Bueno, este es el fundamento para nuestro descuido interpretativo pentecostal. Porque aunque suene sorprendente, no es lo más importante de la interpretación bíblica. Y a veces hasta es tropiezo. Lo que en verdad es lo más importante en la interpretación bíblica es pasar del código de las palabras que está escrito a su mensaje con un entendimiento íntegro y fiel. Eso es lo más importante y que es diferente a lo que yo le dije recién. Le repito, lo que en verdad es lo más importante en la interpretación bíblica es pasar del código de las palabras en que está escrito a su mensaje con un entendimiento íntegro y fiel. Es entender y asegurarnos de entender bien. Eso es interpretar bien la Biblia. Es entender bien y asegurarme que estoy entendiendo bien. ¿Me sigue? Ok. Y la diferencia es notable particularmente en los casos en que literalmente no se pueden llevar a la práctica. Porque hay pasajes de la Biblia que no se pueden llevar a la práctica. Y vamos a ver unos ejemplos de ello. En ocasiones bastante comunes es incluso contrario a lo que se enseña la Biblia, querer, a pesar de nuestras buenas intenciones, tergiversar el sentido de sus palabras. El interpretar bien la Biblia requiere el sacrificio de nuestro deseo. Le repito, el interpretar bien la Biblia requiere la interpretación del sacrificio de nuestro deseo. Es que yo quiero que la Biblia diga eso. Ya, pues, pero dice otra cosa. Y ahí donde es que a mí me gustaría que la Biblia significara esta cosa. Ya, pero ¿qué tal si no significa eso? Y ahí donde tú te das cuenta que está tu deseo
y que tu deseo tiene que ser sacrificado, porque no es lo que la Biblia dijo en estricto rigor. Es que yo quiero darle una interpretación, ahí vamos a dar unos ejemplos. Voy a poner unos ejemplos para demostrar esto. Bueno, ya vimos un ejemplo bien pecaminoso, que es el caso de la mujer sorprendida en adulterio, de Juan 11, 8:11, ¿no es cierto? Cuando le hacen el corte, ¿no es cierto? Diciendo, ni yo te condeno, y hasta ahí nomás llegó. No, vete y no peques más. Pero ya viendo otro ejemplo un poquito más serio, por ejemplo, Génesis 12, 12:3, dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Preguntándole al texto, como si fuera un profesor de lenguaje. ¿Quién dijo estas palabras? Según Génesis 12:1, las dijo Jehová. Jehová, ¿a quién le dijo estas palabras? Las que están ahí. Se las dijo a Abraham. No se las dijo a Israel. ¿Se los dijo a qué? Israel todavía no existía, ni había nacido Israel. A empezar. ¿A quién se los dijo? A Abraham. Ok. Entonces Dios le dijo una promesa a Abraham: quien bendiga a Abraham será bendecido por Dios. Pero ¿podemos bendecir a un muerto? ¿Podemos mejorar vía oral diciendo te bendigo, Abraham? No, no puedo bendecir a Abraham. ¿Me entiendes? No, no puedo. No puedo mejorar la condición de Abraham con mis mejores deseos. Oye, pero Abraham, te bendigo. No, pues si esto es para este plano terrenal, no es para el plano celestial. No podemos bendecir a un muerto. No tiene sentido bendecir a los muertos, más todavía si en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después esto el juicio. Entonces, ¿qué es lo que se hace en las misas cuando se quiere del recién fallecido, ¿no es cierto? De la perspectiva católica, es que se quiere como ayudar al fallecido que entra al cielo. Entonces se le bendice. ¿Sí? Ya. Y como ayudando, ¿sí? Como que ya. ¿No es cierto? Usted sabe eso, ¿no? ¿Qué es el sentido de la misa? Pero es que uno no puede. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, porque dice, mueran una vez y después esto escuche. Por medio de nuestra bendición no podríamos mejorar la condición o futuro de, en este caso, Abraham. Conclusión, no podemos llevar a la práctica literal de Génesis 12:3, porque no puedo bendecir a Abraham. Entonces, ¿puedo yo, literalmente, puedo yo aplicar eso o interpretar eso? No lo puedo interpretar. ¿Por qué? Porque no puedo. No, no se puede. Y hay muchos versículos, como por ejemplo, trae tu diezmo al alfolí de Jerusalén, al templo. Ya, pues el templo está destruido. Entonces, ¿cómo llevo el diezmo? Si es que no puedo, literalmente no puedo. Ahí es donde uno después tiene que entrar, si es que es apropiado o no, en recoger o no un principio, pero eso ya hablaríamos más adelante de ese tema. Y aquí viene el descuido neopentecostal, ya que el sentido original y obvio de las palabras de la Biblia no son practicables ni por aplicación de principio. En este caso, tenemos la tentación de tergiversar el mensaje de la Biblia y afirmar, como es popular, bendeciré a los que te bendigan, se está refiriendo a bendecir a Israel, cuando en estricto rigor Dios no está hablando a Israel, que todavía ni siquiera existía. Siguiendo así, efectivamente, suponiendo que sí, efectivamente se esté refiriendo a Israel, sería contradictorio con lo siguiente, entre otros versículos. El camino elegido por Israel. Deuteronomio 30, 15 y 16 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Ok. Desde la perspectiva judía, Dios hizo un pacto con Israel. ¿Cuál es el pacto? De la perspectiva judía es, usted hace caso a la ley y es bendecido. Usted no le hace caso a la ley, ¿usted qué es? Maldecido. ¿Me sigue? ¿Puedo yo bendecir algo que Dios maldice? ¿Puedo mi bendición? No, que Mire, voy a poner un ejemplo bien fuerte. O sea, no sé si ustedes sabían, yo creo que más de alguna vez lo he comentado, para que se entienda bien. Escritos judíos auténticos dicen
de que Jesucristo nació de una ramera que quedó embarazada de un centurión romano y que ahora el fruto de ese fruto está en el infierno, Jesucristo, y que hay un río de caca que cae de la escalera de una manera eterna sobre Jesucristo. Eso es lo que dice escrito judío. Sí, no, es que no podéis, es como que le tenéis mala, o sea, es mala heavy. Entonces, esa persona que escribió eso, por decir, ¿puedo yo bendecirla? Hoy Dios te bendiga. No, porque rechazó a Cristo con todo su ser. Yo quizás pudiese orar, si estuviese viva, una persona que piensa así, para que conozca la verdad de Cristo. Pero yo no te puedo bendecir, no puedo decir, oye, que Dios te bendiga, no, porque estás fuera porque rechazaste a Cristo. Ahora quizás me ponga un poquito más polémico para algunos. Por ejemplo, matrimonio igualitario, o entre un hombre y un hombre. Dios no lo puede bendecir. ¿Por qué? Porque Dios tiene otro diseño de matrimonio. Simplemente lo estoy poniendo como ejemplo. No quiero que quede como que yo hable de esto, sino que simplemente como al pasar decir este ejemplo. Entonces, si Dios no bendice eso, ¿puedo yo bendecirlo? ¿Puedo yo bendecir? Si uno quiere vivir la vida loca del LGBT en el Medio Oriente, no la vaya a vivir en Egipto. ¿Dónde se hace? En Israel. Y de hecho sus marchas las hacen en Israel. Entonces Dios puede bendecir en términos de darle una bendición espiritual en base al pacto que ellos hicieron. No. Entonces yo cómo voy a bendecir aquello que Dios no está bendiciendo. Entonces, ¿podemos literalmente aplicar ese versículo? No, aunque quisiéramos. ¿Por qué? Porque en realidad se estaba refiriendo a quién? A Abraham. Pero nosotros hacemos ese tipo de lecturas. Otro ejemplo, adjudicarse palabras específicas de manera literal, siempre y sin excepción. Repito, un segundo ejemplo de aplicarse palabras que no te pertenecen, por decirlo de una manera, y hacer una mala interpretación, es adjudicarse palabras específicas de manera literal, siempre y sin excepción. Hechos 16:31. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Según el contexto, esto se lo dijo Pablo y Silas a un carcelero. Y se lo dijo a él, serás salvo tú y tu casa. ¿Eso es para todos y cada uno de los cristianos? No. ¿Por qué? Porque quedarían sin efecto otros versículos. Por ejemplo, estarán dos en una cama, uno será temado y otro será dejado. Por mencionar otros versículos de la Biblia, que no es que Dios le promete a todos y cada uno que toda tu familia va a ser salvo. ¿Por qué? Porque estaría en contradicción con otros versículos que Jesucristo dice, no, si no todos son los salvos de su casa. Esa es parte de cuando se dice, cuando habla de el que no aborrece padre y madre por causa de mí, no es digno de mí. En ese momento, ¿qué quiere decir? De que algunos son salvos y otros no son salvos. ¿Ya? Y ya, nos quedan 10 minutitos para terminar este punto. Ya. Ya. Entonces, bien, entonces, nosotros a veces podemos adjudicarnos palabras que no nos pertenecen. ¿Sí? Por ejemplo, y esto quizás va a ser más. Ahora, dicho sea de paso, ¿podrá Dios repetir una promesa para ti que le dio al carcelero? Sí, puede darse. Pero que sea para todos los cristianos, ahí ya entramos en problemas. Porque si se aplicara para todos los cristianos, no se podría vivir ciertos versículos. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Pero que sea de parte de Dios, no de parte de uno. Clarificando el punto anterior para hacerlo un poquito más claro. Dice, Mateo 14, 27 y 29, dice, más enseguida Jesús le habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. ¿Esa palabra es para todos o es para Pedro? Lo que pasa, y esto es un caso real que se dio en Surcorea, es que unos misioneros, creció el río, nosotros vamos a predicar la palabra de Dios y obviamente Dios está con nosotros y nosotros tenemos toda la fe y vamos a caminar sobre las aguas. En tu nombre, Señor,
como tú le dijiste a Pedro, vamos a morir. Y se lo llevó al río y se ahogaron y murieron. Después los no cristianos dijeron, ¿y dónde está? Y esto es todo real. ¿Y dónde está el Dios de los cristianos? ¿Por qué? Porque no los protegió, po. Como dijo, es que ahí donde entramos, es que Dios le dijo a Pedro, sí, pero le dijo a ellos para que lo interpretaran de manera literal. No, yo sé que podemos sacar lecciones, que lo vamos a ver más adelante, pero en términos literales, ¿yo puedo aplicar ese versículo? No. ¿Por qué? Porque una palabra para él, pero no una palabra para mí. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ok. Es más, ni siquiera dijo, vengan a los discípulos. No, le dijo a Pedro, ven. Los otros se quedaron sequitos así y después se rieron. Qué hundiste, viejo. Ah, pero por lo menos caminé 5 pasos. Y tú ninguno. Toma cachito de goma. ¿Ya? Bien, hasta aquí yo creo que vamos a llegar. Son las 7:30.